Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Lo voy a invitar para que incline su cabecita, por favor, en reverencia a la presencia de nuestro Dios que está en este lugar. Yo te invito para que tú empieces a pedirle al Señor ahí en tu corazón para que el Señor te enseñe. Pide a Dios y tú recibirás. Toca la puerta y se te abrirá. Aquel que clama se le escuchará. Es tiempo de que tú pidas ahí al Señor que te enseñe su palabra, porque la palabra de nuestro Dios depositada en nuestro corazón producirá en nosotros. Pide al Señor en esta hora. Enséñanos, Espíritu Santo, en esta hora. Oh, dulce Espíritu de Dios, enséñanos tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor Jesucristo, aquí estamos, Padre bendito, humillados en tu presencia, Padre, con un corazón dispuesto para recibir la palabra que tienes para nosotros. Señor, yo quiero pedirte, Padre, por cada corazón que está presente en este momento aquí delante de tu presencia. Señor, en tu nombre, Padre, quiero pedirte, Señor, que edifiques estos corazones, Dios. Que la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, salga de mi corazón con esa esencia de tu Espíritu para que edifique cada corazón que está en esta mañana, Padre. Que no salga palabra de hombre, porque la palabra de hombre mata, pero la palabra que sale con el Espíritu vivifica, Padre Santo. Es lo que yo te pido, Padre, en esta mañana. Que la palabra que me has dado, Señor, y que has puesto en mi corazón, salga sazonada con tu Espíritu para que la lleves a cada corazón y cumpla, Señor, el propósito por esa palabra a la cual estás enviando, Dios. Yo quiero orar, Señor, en esta hora para que todo aquel corazón esté atento, Padre, para recibir la instrucción de tu hermosa palabra, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que se abran los oídos, para que se abran los oídos, Dios, y escuchen con atención la palabra que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, te ruego que tú, Señor, te muevas en esos corazones. Sea una palabra de exhortación, sea una palabra de motivación, sea una palabra de sanidad, sea una palabra de revelación, sea una respuesta, Señor, para cada uno de los que están presentes. Te doy gracias, bendito Dios, en esta mañana, por tu hermosa palabra que has puesto, Señor, en nuestro corazón. Vivifícanos, Dios, en esta hora. Vivifícanos, Padre Santo. Aquí estamos, Padre, porque tenemos necesidad. Tengo necesidad, Señor, de que tú me hables. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu dulce y tierna voz hablar a mi corazón, Señor. Háblanos, Padre bendito, en esta mañana. Pon tus manos allí en tu corazón que me estás escuchando. Y deja que tu corazón se empiece a conectar con el Espíritu. Deja que tu corazón se empiece a conectar con el Señor en esta mañana.
Señor conoce tu corazón. Él discierne tus pensamientos. Él sabe con qué motivos tú estás aquí. Él puso en tu corazón el querer como el hacer. Déjate instruir. Déjate enseñar. Deja que Él te lleve a esos pastos verdes para que tú puedas descansar. Espíritu Santo, yo sé que tú estás obrando, Señor, en cada corazón que está aquí, Dios. Que cada corazón reciba, que cada corazón se transforme, que cada corazón se renueve, Padre. Porque tú eres poderoso para hacer eso, Dios. Tu palabra es poderosa para cumplir ese propósito. Te ruego, Señor Jesús, que ninguno de mis hermanos se vaya como llegó, Padre. Que se vaya bendito por tu palabra, Señor, en su corazón. Que se vaya, Señor, con una palabra de esperanza, de motivación y de fe, Señor, para que alcance la bendición que tiene por delante. Aquí estamos, Padre, para que tú nos instruyas. Háblanos, Padre. Enséñanos. Queremos ser como tus discípulos. Cuando tú te sentabas con ellos, Padre, y les explicabas cada una de las parábolas que tú les compartías y les predicabas a las multitudes. Así queremos estar delante de ti en esta mañana. Así queremos estar, Señor, nosotros, aprendiendo más de ti, Señor. Aprendiendo, Señor, más de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido, Padre, que en esta hora, Señor, tú traigas, Señor, esa revelación a cada corazón que está aquí, Dios. Instruye, Señor, capacita, Dios, a cada uno de mis hermanos. Es tu rebaño, Señor. Es tu iglesia. En el nombre de Jesús. Préstame su atención tantito, iglesia. La semana pasada estuvimos tocando un tema. Muchas cosas nos enseñó el Señor del camino de Caín. Pero hoy el Señor nos lleva para que nosotros experimentemos y nos probemos a nosotros mismos si no estamos caminando en el camino de Balaam. El escritor está narrando y está diciendo que han dejado el camino recto. Para usted y para mí el camino recto es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Para poder llegar al Señor, a Dios Padre, necesito caminar por ese camino recto que se llama Jesús. Pero dice aquí,
se han extraviado, han dejado el camino recto y siguieron el camino de Balaam. Hay caminos que nosotros podemos caminar, hermanos, y como lo decíamos hace 8 días, hay hombres que dicen que van en el camino recto, en el camino derecho, pero a fin ese camino los lleva a la muerte, los llevan a la perdición, los llevan al infierno. Y en esta mañana quiero que tú y yo, a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, el Señor nos enseñe y redarguye en nuestro corazón si es que nosotros estamos caminando por un camino incorrecto o nos estamos saliendo del camino recto. El Señor es el que guía nuestros pasos y Él es el que hace que nuestros pies no resbalen ni caigan al resbaladero, hermanos. Él es el que nos conduce y nos lleva para que podamos llegar hasta la eternidad, llegar a entrar al reino de los cielos, entrando por ese camino que es angosto. Y hoy en esta mañana Dios nos trajo y nos convocó para que nosotros aprendamos a conducirnos en el camino recto, no saliéndonos de ese camino, ni caminemos por el camino de Balaam. Hoy en esta mañana, una de las causas por las cuales, hermanos, se puede dejar el camino recto, hermanos, es porque la maldad y la iniquidad a veces se atraviesa en nuestro camino, hermano. El camino recto se puede dejar y se sigue el camino de Balaam por causa de la maldad, por causa de la iniquidad, hermano. Tú y yo, hermano mío, hemos sido apartados de la iniquidad, hemos sido separados de la maldad. La maldad y la iniquidad nos puede llevar para que caminemos en el camino de Balaam. Pero para eso, hermanos, tú y yo tenemos que ser separados de la maldad, separados de la iniquidad. La maldad y la iniquidad, tú y yo tenemos que ser separados de eso. En la Escritura encontramos, hermanos, que dice la palabra del Señor. Dios está hablando ahí a través del profeta Ezequiel. Dios está hablando a través del profeta Ezequiel en el capítulo 18, en el versículo 30. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros según los caminos en los cuales nosotros recorramos. Dios nos apartó del camino de la maldad, del camino de la iniquidad, para traernos al camino recto. Perseveremos, caminemos hasta el final en ese camino, hermano. Dios nos juzgará a cada uno de nosotros según el camino que hayamos caminado. Dios a través del profeta demanda al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, que por causa de la iniquidad, si se han acercado a la iniquidad, es tiempo de que se conviertan, es tiempo de que se aparten de esa transgresión, de esa iniquidad, de esa maldad, porque eso puede traer ruina, hermano. La iniquidad, hermanos, puede ser una piedra de tropiezo que te aparte del camino. La iniquidad puede ser causa de separación del camino recto y te puede provocar a que entres a juicio y a ruina. El profeta está confrontando al pueblo de Israel y le está diciendo que Dios los juzgará por sus obras, por sus caminos. Pero dice también que se tienen que convertir, se tienen que apartar de sus transgresiones, de su iniquidad. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, hermano mío. Eso fue lo que hizo Dios contigo, amado mío. Eso es lo que hizo el Señor. Él te apartó de la iniquidad, de la maldad. Él puso en tu corazón ese deseo de que te convirtieras, de que te apartaras de tu transgresión. Ahora caminas en el camino recto, en el camino de Jesucristo, que te lleva al Padre,
No te apartes de Él, no te apartes de Él. No permitas que la iniquidad te robe esa bendición. No permitas que esa iniquidad provoque esa división entre tú y Dios. Isaías el profeta declara: las iniquidades provocan una división entre Dios y nosotros. La iniquidad provoca que nuestro Dios esconda su rostro para no escucharnos. Antes así estábamos tú y yo, hermano. Por causa de nuestra maldad, por causa de nuestra iniquidad, había una gran separación entre nosotros para con nuestro Dios. Nosotros en nuestras fuerzas queríamos clamar al Señor y el Señor no escuchaba. ¿Por qué no escuchaba nuestras oraciones Dios? ¿Por qué no escuchaba nuestros ruegos el Padre? Por esa división, hermanos, por esa división que había provocado la iniquidad y la maldad. Y hoy Dios nos ha separado de eso, hoy Dios nos ha apartado de eso, hoy Dios nos hizo en el corazón para que nosotros nos convirtiéramos, nos apartáramos y siguiéramos por ese camino que nos va a llevar a la victoria, que nos va a llevar a la vida eterna. Hoy en esta mañana el Señor te está diciendo que Dios te juzgará por ese camino por el cual tú vas caminando. Un día llegaremos delante de su presencia para ser juzgados por nuestros actos, sea que andes en el camino recto o sea que hayas agarrado otro camino. Dios hoy nos está convocando, hermano mío. Dios nos está convocando, amado mío, para que nosotros sigamos el camino recto. Sigamos el camino recto. Y que tú y yo, hermanos, estemos delante de la presencia de Dios con la seguridad y la convicción de que vamos directos a la bendición y que no nos distraigamos por nada de lo que podamos encontrar en el camino para desviarnos, porque si nos desviamos del camino habrá una palabra que habrá de lamentación, como lo que está haciendo ahí el escritor de Judas capítulo 1 versículo 11. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Una palabra de lamento. Una palabra de lamento. Ay de aquellos que se han extraviado, ay de aquellos que han dejado el camino, ay de aquellos que han tomado el camino de Balaam. Ay de aquellos, hermanos, que han seguido el camino de Balaam. Todos aquellos que tomen el camino de Balaam, hermanos, los lleva a la muerte, los lleva para que perezca, porque eso es afín, hermanos, caminos de muerte. Pero en esta mañana quiero abrir un poquito el corazón y decirte: una persona cuando camina por un camino que no sea el de Dios, o por un camino diferente al que sea de Dios, en el original, hermanos, encontramos camino, el significado de ser una voluntad, una conducta o un pensamiento. Camino en el original está hablando de que es un pensamiento, de que es una voluntad o que es una conducta. Muchos hombres caminaron en el camino recto de Dios, pero se han desviado y han cambiado la voluntad, la imagen de Dios por una imagen corruptible. Hay personas que se han desviado teniendo el pensamiento, la mente de Cristo, pero ahora han cambiado la mente de Cristo para tener otras ideologías, otros pensamientos, otra voluntad
que no los lleva al Padre, que no los lleva a Dios. Hay de aquellos, hermanos, hay de aquellos. En la Escritura encuentro esta palabra que el Padre le da a Moisés. Moisés recibe una palabra del Padre, recibe una palabra del Señor. Dios le notifica sus caminos a Moisés. A los hijos de Israel les anuncia sus obras. Vimos, hermanos, que las obras que hace un hombre de Dios son el resultado de traer sus caminos en el corazón. Caminos, dijimos que es voluntad, es conducta, es un pensamiento. Las obras que tú haces son el resultado de traer el pensamiento, de traer la conducta, de traer la voluntad de Dios en tu vida. Muchas personas se extravían del camino recto, del camino seguro, porque andan buscando las obras. Y recuerda, hermano mío, que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a uno de los propios escogidos. Satanás también hace obras representadas como si fueran las obras de Dios. Pero tú tienes que tener los caminos y la voluntad del Padre en tu corazón para que no te apartes de Él. Las obras que tú haces son el resultado de traer los pensamientos de Dios en tu corazón. Muchos quieren las obras de Dios sin conocer los caminos de Él. Camino significa un pensamiento, una voluntad, una conducta. Y Dios le notificó a Moisés su corazón. Al pueblo le notificó las obras, pero a Moisés le abrió el corazón el Señor. Y hay muchas personas que se pierden del camino recto porque no traen el corazón de Dios en su corazón. Quieren seguir las obras, los señales, los milagros y los prodigios. Los milagros y las señales y los prodigios son el resultado de vivir bajo los caminos de Dios. Balaam significa en el original una persona experta, una persona conocedora, pero con una deficiencia. Era maldiciente, hermanos. Balaam era una experta, conocedora persona, pero tenía una característica: maldiciente. Y cuando una persona se aleja del camino recto y empieza a tomar el camino de Balaam, empieza a ser esa persona así, experta, conocedora, pero tiene una deficiencia de ser una persona maldiciente, ser una persona maldita. Y tú y yo fuimos separados de la maldición, hermanos. Ahora más tú y yo ya no caminamos con la maldición, ahora caminamos con la bendición, porque Dios es la bendición para mi vida y la bendición está en mi corazón y yo camino bajo la bendición, no bajo la maldición. La maldición se ha cortado de mi corazón, la maldición se ha cortado, la maldición se quedó atrás. Cuando una persona deja el camino de Dios, hay causas por las cuales se deja el camino de Dios. Y en esta mañana, hermanos, no demos lugar, no caminemos en ese camino de Balaam. No demos lugar, no caminemos en ese camino de Balaam. Seamos personas expertas, conocedoras, pero de la bendición, no de la maldición. Seamos personas que tenemos la voluntad, el conocimiento, el corazón de Dios para hacer lo que hacemos. Somos padres de bendición, somos hijos de bendición. A donde quiera que nos paremos, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, seamos de bendición. Porque la bendición es la que nos acompaña, porque la bendición es la que nos hace sentir, y la bendición que hay en mi corazón es lo que yo reflejo, es lo que yo doy a notar, es lo que yo hago. Las obras que yo hago es el resultado de lo que yo traigo en mi corazón.
hijos de bendición, no de maldición. No demos lugar, hermano. Caminemos en el camino de Dios. Caminemos en ese camino recto, caminemos en ese camino seguro, no dando lugar a Balaam. Para no perder el camino, hermanos, para no perder el camino seguro, tú tienes que estar bien firme, bien seguro, bien convencido en esta palabra. Juan capítulo 14, versículo 30. Escuche esa palabra. Para que no nos mueva del camino seguro, necesitamos tener la seguridad, la convicción, la certeza. Tenemos que creer a esta palabra. Juan capítulo 14, versículo 30 dice: ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y aunque no tiene ningún poder sobre mí. Esa es la palabra que Dios pone en tu corazón en esta mañana, hermano. Esta es la palabra que Dios pone en tu corazón. Tú tienes que decir: el príncipe de este mundo está, y si viene y arrebata la palabra que a veces Dios pone en tu corazón, pero tú tienes que creer a esta palabra de que el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre mí. Ningún poder tiene sobre mí. Cuando tú no le des lugar. ¿Sabe que mucha gente se ha apartado del camino recto? Mucha gente ha regresado atrás, ha dejado las mieles del Señor. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a este príncipe de este mundo, y este príncipe de este mundo los apartó. Pero el Señor Jesús está hablando esta palabra, y está diciendo esta palabra el Señor: el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre mí. Ningún poder tiene sobre mí, porque Él me ha hecho ser bendito en Él. Pero no le des lugar, hermano. No le des lugar. Dile al que está a tu lado: convéncete. Convéncete. No le des lugar al príncipe de este mundo para que tome poder sobre de ti. Cree que el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre ti. Satanás lanzará armas forjadas contra ti, y él querrá que esas armas prosperen, pero dice la palabra del Señor que no prosperará. No prosperará. Ninguna arma forjada que Satanás lance contra ti prosperará, porque hay una palabra poderosa en tu vida hoy en esta hora. Recíbela, recíbela. No tiene ningún poder Satanás sobre mí. No tiene ningún poder Satanás sobre mí, al menos que tú le des lugar. Si tú le das lugar al príncipe de este mundo, te puede apartar del camino en el que estás. Te puede apartar del camino recto, te puede apartar del camino seguro. Y qué triste, hermanos. Qué tristeza cuando un corazón le da lugar al príncipe de este mundo y pierden su bendición, pierden la dirección hacia donde iban. Por pensamientos, acciones y actitudes de Balaam se puede dejar el camino recto. Pero ¿cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas actitudes, hermanos? ¿Cuál es esa conducta de Balaam? Muchos podrán decir: yo estoy en el camino recto, pero a veces damos lugar a pensamientos de Balaam, como los que vimos de Caín, hermanos. Y vamos a ver una primera característica de Balaam. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor: abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó más el pago de la iniquidad. Oiga, ¿qué encuentro yo ahí, hermanos? ¿Por qué a veces se deja el camino recto? ¿Por qué a veces se deja el camino recto? Balaam amó más
el pago de la iniquidad. La palabra iniquidad dijimos que es maldad. Pero Balaam se dejó contratar por un precio para maldecir al pueblo de Israel. Y usted sabe que el Señor no se lo permitió. Dios tuvo que intervenir ahí para que Balaam no cumpliera el propósito por el cual se le había pagado. Balaam, por ese pago de iniquidad, de maldad, de pecado. Y ese es el problema, hermanos, que a veces entra lo que es llamado al Dios Mamón. Al Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios de las riquezas, el Dios de la avaricia. Son tantas las personas que dejan el camino recto cuando les ofrecen algo para poder enriquecerse. Una persona cuando entra en esa etapa de tener la avaricia, de servir al Dios Mamón, es una persona que se apega a las riquezas, es una persona que desescatima sin importarle cómo obtenerlas. Hay personas que tienen tanto amor a la riqueza y a veces se apartan de la bendición de Dios por obtener riquezas. Balaam amó más ese pago. Balaam recibió un pago por esa iniquidad de maldecir al pueblo de Israel. Y encontramos personas, hermanos, cómo se han desviado del propósito y de la bendición de Dios. Usted puede ver a Judas, hermano mío. Usted puede ver a Judas. Judas, uno de los discípulos del Maestro, de nuestro Señor Jesús. Judas era un avaro, hermano. Judas era un avaro. Por 30 monedas de plata traicionó la amistad y la confianza de su Maestro. Estaba en el camino recto, pero por causa de darle atención al pago, a la maldad, a la iniquidad, de poder él tener esa avaricia, de obtener una riqueza, de obtener eso sin importarle cómo conseguirlo. Así hay gente, hermanos, que están en el camino recto y por causa de eso no les importa meterse en caminos chuecos. El chiste es tenerlo. El camino más seguro para ser benditos, hermanos, es buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas Dios las añade. Dios añade todas las cosas. Pero cuando entra la avaricia, cuando entra ese apego a la riqueza, y ahí desescatimas sin importarte cómo obtenerlas, ahí estamos perdiendo el enfoque. Ahí estamos perdiendo la visión, ahí estamos perdiendo el camino. Judas perdió el camino. Judas por 30 monedas traicionó la amistad, la confianza de su Maestro. ¿Sabe que el Señor, Judas era uno de los que más confiaba a Dios? Porque él manejaba el recurso económico de nuestro Señor Jesús, su ministerio. Y todo aquel que maneja recursos es porque hay una confianza, hermano. Jesús le brindó esa confianza a Judas. Le brindó esa confianza de administrar los recursos económicos de su ministerio. Y mire cómo le vino a pagar. Estaba en el camino recto y se salió y se vino al camino de Balaam. Acán, hermanos. Acán tomó del anatema un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote macizo de oro
lo tomó y lo escondió en su tienda, sin importarle lo que le dijo Josué, su líder. Oiga, Acán recibe una instrucción de su líder. Josué les dice: van a entrar y no quiero que tomen nada del anatema de Jericó. Todo será quemado, todo será quemado. Pero Acán dice que al momento de entrar al anatema, vino y lo deslumbró, le entró la avaricia. El dios Mamón lo cautivó como a Judas. Estaban en el camino recto, estaban en el camino seguro, pero el dios Mamón los cautivó y les entró la avaricia. Acán vio un manto babilónico, vio y tomó 200 ciclos de plata, un lingote macizo de oro, y vino y lo escondió en su casa, sin importarle lo que le dijo su líder, sin importarle lo que le dijo Josué. ¿Cuántas personas a veces así son, hermano? ¿Cuántas personas a veces Dios les habla y les dice una palabra y otra, y no les importa y hacen? Por eso dice: hay de aquellos que han perdido el camino recto y han seguido el camino de Balaam. Por causa de esa paga, por causa de esa riqueza, por causa de esa avaricia, se han apartado del camino recto. Y no importando lo que hagan, dice la palabra ahí, la definición de la palabra avaricia. Se apegan a la riqueza de una manera u otra, quieren obtenerlo, desescatimando sin importarle cómo obtenerlos. Hay personas que hacen hasta pactos con Satanás. Entran y entregan sus almas por total de recibir eso. Qué triste, hermano. Qué triste de veras, que le crean más a la maldición que a la bendición. Qué triste de veras encontrar corazones que están en el camino recto, en la bendición, y de repente se inclinan a la maldición y hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Cuidemos, hermanos, nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón para que no seamos como esos. Ellos cayeron. La Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga. Tú y yo estamos firmes en el camino seguro. Mire, observe, discierna, para que no caiga. Yo sé que a veces, muchas veces, hay escasez en tu casa. Yo sé que a veces hay muchas veces que en tu corazón no alcanza lo que tienes. Pero aprende a confiar en Él. Aprende a esperar en Dios. Aprende, hermano. No hagas nada de lo que pueda traerte más problemas a tu casa. No hagas nada que al día de mañana te puedas arrepentir. Judas se arrepintió y fue y se colgó. Acán quizás se arrepintió, pero ¿qué tenía la familia de él por los errores que él cometió? Dice la escritura que tuvo que ser apedreado y tuvo que ser quemado, él y toda su familia. Todo lo que uno hace en desobediencia trae consecuencias, y hay que afrontar las consecuencias. Por eso es bien importante, hermano, que no abandone el camino recto, no se extravíe, no siga el camino de Balaam, no amen más el pago de la avaricia, de querer sobresalir, de querer tener, hermano, no. Pídale al Señor, como Pablo oraba a Dios, le decía: Señor, no me des mucho para que no me haga avaricioso, no me des mucho para que me haga orgulloso, no me des poco para que tampoco reniegue de ti, no me des poco para que yo esté renegando, dame lo suficiente para vivir bien yo y mi familia.
busques el reino de Dios y su justicia, Dios te añadirá, Dios te añadirá, Dios te multiplicará, Dios te estará dando, Dios, porque Él es tu Padre. Y si Él es tu Padre, tú eres su hijo, Él tiene cuidado de ti. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe. Los papás naturales, antes de que su hijo le diga que necesita zapatos, el papá ya sabe. Y el papá sabe cómo le va a hacer, pero su hijo va a tener sus zapatos. Así es Dios, hermano, con nosotros. No haga cosas que a Dios al día de mañana le caigamos mal. Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21 dice el apóstol Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dice, y que tan sinceramente, oiga, se interese por vosotros, porque todos, oiga, todos, por eso a veces se pierde el camino recto, hermanos. Son tantas las personas que buscan lo suyo propio. Y yo te pregunto, ¿qué es más importante, lo de Dios en tu vida o lo tuyo en tu vida? Si tú haces ese principio, hermano, escúcheme bien lo que el Señor le va a enseñar en esta hora. Si tú haces ser importante lo propio, lo del Señor en tu vida, dice, muchos buscan lo propio suyo. Buscan lo suyo propio, siempre buscan lo primero, lo de ellos. Pero ¿qué es lo primero? Lo primero que haya en tu vida no sea lo tuyo, sino que sea lo de Dios en tu vida, hermano mío. Pero sabes que hay muchas personas que primero buscan lo suyo. Si en tu corazón, hermano, yo siempre le he dicho algo al Señor de mi corazón y se lo he dicho. Si Dios ve que en mi corazón sus asuntos para mí son importantes, y usted bien sabe, hermano, que todo asunto de Dios para mí es más importante que toda cualquier cosa. Y si tú consideras asuntos de Dios importantes para tu vida, Dios dirá, así como tú consideraste mis asuntos importantes para ti, ahora yo consideraré tus asuntos importantes para mí. Pero sabes que hay mucha gente que no se preocupa por lo de Dios. Hay muchas personas que no se preocupan por lo de Jesús. No se preocupan por lo de Cristo Jesús, no se preocupan por lo de Dios. Buscan lo suyo propio nada más. El provecho, el bien común para mí nada más. Pablo está diciendo, no he encontrado a ninguno así. A ninguno he encontrado con ese ánimo que se interese por vosotros. Todos buscan su bien común, buscan lo suyo propio. Primera a los Corintios 10:36 dice el mismo apóstol Pablo: como también yo en todas las cosas agrado a todos. Pablo decía, no he encontrado a nadie con ese mismo ánimo, porque todos buscan su propio beneficio, procuran su propio beneficio. Pablo dice, yo lo que busco no lo busco para que sea mi propio beneficio, sino lo busco para que sea el beneficio de todos nosotros, sino sea el beneficio para muchos. Ese es el pensamiento que tenemos que tener tú y yo, hermano mío. Ese es el pensamiento que tú tienes que tener. ¿Sabes que ese es un pensamiento a veces egoísta? Es un pensamiento egoísta. Ese pensamiento egoísta, cuando entra la avaricia, con que esté bien yo y me vale el prójimo, con que esté bien yo me vale el vecino.
Pero tú y yo tenemos que procurar buscar el beneficio de Dios para los que están a nuestro alrededor. Buscando el beneficio de Dios es con el propósito de que muchos puedan ser salvos por lo que el Señor te está dando a ti, por lo que el Señor nos está dando a nosotros. Nehemías capítulo 13 versículo 2. Dice la palabra del Señor, una segunda característica de Balaam: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió, ¿qué dice? La maldición en bendición. Muchos, escúchame bien lo que te voy a decir, muchos querrán maldecirte, muchos querrán maldecirte, pero el Señor Dios, mientras camines en ese camino seguro, Él no permitirá que esa maldición te alcance. La maldición que han lanzado contra ti será convertida en bendición. Balaam fue contratado para que maldijera al pueblo de Israel, pero Dios dice que esa maldición la convirtió en bendición. En bendición. Todo aquel que persevera y permanece en el camino recto es un hombre bendito, es una mujer bendita, es una familia bendita. Y aunque te quieran maldecir, eres bendito, porque Dios es bendito en tu vida. Muchos querrán lanzar maldiciones a tu vida, muchos querrán maldecirte, pero no alcanzará la maldición, no te alcanzará. Pero la segunda característica que veo aquí, hermanos, es que a veces, hermanos, muchos que caminan en el camino recto, en el camino seguro, se dejan contratar por el acusador para que maldigan al pueblo de Dios. ¿A cuántos ha visto usted que por una maldición de un varón o de una mujer han caído y se han separado del pueblo? ¿Cuántos han regresado atrás por alguien que abrió la boca de más? ¿Cuántos conoce usted así? ¿A cuántos usted conoce así? Que se dejaron contratar por el acusador y lanzaron maldiciones en contra, y esa maldición por una persona que le dio lugar vino y cayó y ya no siguió, se apartó. A Balaam lo contrataron para que maldijera al pueblo de Dios. Tú y yo, hermanos, estamos ahora para bendecir, no para maldecir. Y este es un principio, hermanos, que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro corazón y en nuestra mente. La palabra maldecir, hermanos, en el original, una persona que maldice es una persona que mal habla, es una persona que mal habla mal de alguien o de nosotros mismos. Una persona cuando maldice, quizás en el mundo, una persona maldiciente es una persona que dice palabras obscenas, palabras vulgares, palabras que no tienen conciencia. Pero la palabra maldecir es una persona que mal habla. Y cuando una persona es contratada por el maligno es para que hable mal. Balaam fue contratado para que mal hablara del pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió. Dios no lo permitió. Y tú y yo tenemos que tener bien claro, hermanos, que Dios nos ha dado el poder. Hermano mío, Dios nos ha dado el poder de la muerte. Dios ha dado el poder de la vida en nuestra boca, en nuestra lengua. Tú puedes dar vida, hermanos, con tus palabras, pero también puedes causar la muerte con tus palabras. Son tantas las personas que dicen: es que mi hermano me agarró enojado y le dije sus verdades. ¿Y tú quién eres para decirle verdades? A veces lo dices con recelo, lo dices con
coraje. Y a veces una palabra puede matar a esa persona. Entras en el camino de Balaam, maldiciendo. A veces dicen cosas que hieren, que matan. Y la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Pero Dios nos dio la autoridad a ti y a mí para que produzcamos vida y no la muerte, hermano. Balaam fue contratado para hablar mal del pueblo de Israel. Tú y yo, hermanos, tenemos ese poder de poder hablar. Pero Dios te está diciendo en esta mañana: yo soy vida. Yo soy vida. Y estoy en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón es lo que yo quiero que produzcas. Produce vida. Produce vida. Por muy enojado que estés, hermano, tenga dominio propio para hablar lo recto, lo justo, lo honesto y lo verdadero. No dejes que tu carne hable por ti. Habla lo justo, lo honesto y lo verdadero y lo puro. Y por muy fuerte que sea la palabra que tú hables, viene por el Espíritu, y el Espíritu vivifica el corazón. Jesús hablaba palabras fuertes, hermanos, que lastimaban, querían, pero producían vida, hermano. Producían vida. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo cuando hablemos la palabra de Dios. Hay que hablar y producir vida, por muy fuerte que sea la palabra. Hay que producir vida. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Hay otro principio poderoso ahí, hermanos. A Balaam lo contrataron para que mal hablara del pueblo de Israel. ¿Para qué? En otras palabras, con Proverbios capítulo 6, versículo 2, es para que fueran atados, para que fueran enlazados, para que fueran atados con la boca de Balaam. Pero hay a veces que la misma gente se ata con los mismos dichos de sus labios. La palabra dice: tú te has enlazado, te has atado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. Lo que tú hablas recibes, lo que tú hablas se te vendrá. Balaam fue contratado para atar al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió. Pero de aquellos corazones que le dan lugar al acusador para que aten y maldigan a su hermano, a su hermana, a su vecino, a sus propios hijos. Escuche, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces he escuchado esto? A veces esto se dice a los hijos: eres un maldito, eres un condenado, eres un inútil, no sé para qué naciste, no tendrías que haber nacido, no sirves para nada, ya te veo preso, drogadicto, estúpido, idiota, imbécil, burro tenías que ser. ¿Cómo es que eres tan torpe? Nada te sale bien, vas a terminar en la prostitución igual que tu madre. No creo que tú cambies nunca, nunca vas a tener remedio. Eres un perdedor, mujeriego, borracho, igual que tu padre. Ojalá te mueras, desgraciado, infeliz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas palabras? Si usted fija, esas palabras salen del corazón cuando están airados. Y la carne es la que los está usando. Y el acusador está hablando en esa boca. Cuando tú y yo tenemos que producir vida, todo eso produce muerte. Todo eso produce muerte, todo eso, hermano. Cuando esos papás le dicen eso a sus hijos,
hijo va a terminar tal como se lo dijiste. Porque hay un gran poder en tu boca de poder hablar la vida y la muerte, de atar con los dichos de tus labios y dejarlos presos. Eso era lo que querían Balaam hacer con el pueblo de Israel. Y a veces nosotros estamos en el camino recto, en el camino seguro, pero en un momento de ira, en un momento de coraje, empieza uno a decir barbaridades. Por eso es bien importante, mi amado hermano, que estás oyendo esta palabra. Cuando estés enojado, calla boca. Calla boca, no hables. Porque cuando están enojados es cuando más quieren hablar, es cuando más quieren arreglar sus asuntos. Sea tardo para hablar, hermanos, tardos para irarse. ¿Cuántos hijos a veces así están? Hijos que han sido atados por sus padres. ¿Sabes que hay hijos que tienen una autoestima muy baja? Tienen miedo a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque sus padres desde muy chicos los ataron. Desde muy chicos los ataron. Les dijeron tantas tonterías que sus hijos así crecieron, con una autoestima muy baja y con un temor de hacer las cosas. Cuando tú le dices a tu hijo que va a ser un burro, así va a ser, hermano. Así va a ser. Porque se está creyendo lo que tú le estás diciendo. Pero si tú cambias todo ese lenguaje por un lenguaje diferente, y tú le empiezas a profetizar y le empiezas a declarar la palabra como tú lo estás viendo con los ojos de la fe. Porque sabes, hermano, que eso Dios nos ha dado, hermano, a ti y a mí, de poder hablar y de poder decir las cosas con la fe de Dios. Eso es lo que está hablando el apóstol, hermano. Tanta gente habla tanta cosa que trae problemas en los hijos de Dios, pero porque lo hablan con convicción, lo hablan como si no fueran, como si fueran hechos. Pablo está diciendo estas palabras, llaman las cosas que no son como si fuesen. Y cuando un corazón, un papá, una mamá le dice a sus hijos tanta barbaridad, hermano, ¿qué está pasando? No lo ves ahorita, pero el día de mañana lo vas a ver, porque tú mismo lo ataste. Tú mismo lo dejaste preso a eso. Lo que hables con tu boca recibirás. Y te has quedado atado con los dichos de tus labios. Está escrito, hermanos, que llamemos las cosas que no son como si fuesen hechas. Esa es la fe de Dios, hermano. Esa es la fe de Dios. Mire, vea el ejemplo de hablar con convicción, de hablar las cosas. Tienen poder tus palabras para producir vida o para producir muerte. Pedro viene y le dice al Señor Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús, usted sabe esa parábola, hermano. Jesús viene ante la higuera. La higuera mostraba hojas. Y una higuera cuando muestra hojas es porque tiene fruto. Esa higuera mostraba hojas pero no tenía fruto. Y Jesús lanzó unas palabras con convicción ahí: nadie más coma fruto de ti. Y esas palabras secó la higuera. Secó la higuera. Viene Pedro y le dice: Maestro, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Jesús les dijo: sí, porque hemos tenido fe en Dios. La fe de Dios es llamar las cosas que no son como si fueran hechas. Dios, al crear todo el universo, lo hizo de la nada por el simplemente del pensamiento, y hablando las cosas se fueron hechas.
Así es que cuando tú le digas a tu hijo: hijo, eres grande, eres supremo, eres majestuoso como nuestro Dios, porque vas a ser igual que Él. Veo que Dios está empoderándote, veo que Dios te está levantando, veo que tú vas a ser un hombre de Dios, grande, majestuoso, poderoso, porque Él es tu Padre. Él te está haciendo para que tú lo seas. Y ese niño se lo cree, y al día de mañana, ¿qué va a pasar? Lo que tú le daste, lo que tú le diste, lo va a ver. Dígale siempre lo bien. Véalos como triunfadores, no los vea como perdedores, no los vea como fracasados. Por eso yo a ustedes los veo triunfando, los veo prosperando, los veo haciendo grandes cosas. ¿Por qué? Por la fe que tengo en Dios. Ustedes lo recibirán, ustedes lo recibirán, ustedes lo recibirán. Tener la fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Hay un gran poder en nuestro corazón para hablar cosas que produzcan vida o que produzcan muerte. Y Balaam fue contratado para que produciera muerte en el pueblo de Israel, y Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Mateo capítulo 5 versículo 33. Otra forma, hermanos, de maldecir, y eso es muy común encontrarlo donde quiera, hermano mío. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, no, no, porque lo que es más de esto, de este mal, procede. Oiga, otra versión dice así, hermanos: de este mal proceden todos los males. ¿Cuál es esa característica de Balaam? Mal hablar. Sabes que tú y yo a veces no ponemos conciencia en nuestro corazón para poder hablar las cosas. Son tantas las personas que hablan a la ligera, tantas personas que se comprometen y dicen, y cuando no lo hacen se meten en problemas. Por eso está diciendo ahí el versículo 37: sea vuestro hablar sí, si es sí, que sea sí, si es no, que sea no, porque de este mal proceden todos los males. Y una persona que mal habla es una persona que maldice. ¿En qué manera, hermanos? Cuando hace voto a Dios, cuando hace voto a Dios, cuando le cumple, cuando le promete a Dios, si no le cumple, o si le cumple, qué bueno. Dice la Escritura a través del escritor: cuando a Dios hagas una promesa, cuando Dios hagas un voto, no tardes en cumplirlo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios dice que no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni dejes delante del ángel que digas fue ignorancia, porque tú harás enojar a Dios por esa causa, y que Él destruya la obra de tus manos. ¿Se fija cuánto mal acarrea uno cuando uno habla de más? ¿Cuántos varones hay a veces que se comprometen a hacer las cosas para Dios y no las hacen? ¿Cuántos a veces se comprometen con Dios en hacer esto, aquello, el otro, y no lo cumplen? Hoy sí, Señor, hoy sí te busco. Y el Señor se queda esperándolos. Hoy sí, Señor, te voy a dar, y se queda esperando. Hoy sí, Señor, voy a hacer esto, y no cumples.
Por eso cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de ese insensato. Cumple lo que prometes. Si prometiste, cúmplelo, porque Dios no quiere que tú peques, o no dejes que tu boca te haga pecar, y no después busques una justificación delante de la presencia diciendo: es que yo no sabía. O no permitas que eso que haces y no cumples, Dios se moleste y se enoje y destruya todo lo que tú tienes en tus manos. Esto, hermanos, de maldecir, de mal hablar, sin pensar lo que uno diga, trae muchos problemas. Tú te puedes producir la vida, o también te puedes producirte la muerte. Muchos corazones han sido apartados del camino recto porque han hablado de más. Vea todos los males, hermanos, que puede uno obtener cuando uno habla de más. Santiago capítulo 5 versículo 12 dice el apóstol: pero sobre todo esto, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si tú puedes, qué bien, y si no puedes, también, pero dilo, no o sí, y si tú sí es sí, y si tú no es no, no vas a tener ningún problema. Pero cuando dices que sí y es no, o cuando dices que no y es sí, te vas a meter en condenación, vas a hacer enojar al Señor. Dios destruirá lo que hay en tus manos. Caerás en condenación. Caerás en condenación. Oseas capítulo 10 versículo 4: han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, oiga, el juicio florecerá como ajenjo en los sucros del campo. ¿Qué significa eso, hermanos? Todo aquel que habla de más, todo aquel que jura haciendo pacto y no cumpliendo, hermanos, está en condenación y está en un juicio ajenjo. Proverbios 5:4 dice: la definición de lo ajenjo es lo amargo, hermanos. Un juicio amargo para todo aquel que habla de más, para todo aquel que se compromete y no cumple. Por eso es que cuide, hermanos, porque dice que de este mal proceden todos estos males. Un juicio amargo es lo que viene a todo aquel que ha hablado, que ha jurado, que ha hecho pacto sin tener el juicio de cumplir lo que dice. Eso, hermanos, provoca ese juicio amargo al corazón. ¿Cómo terminar, hermanos, con ese espíritu de Balaam? Veamos Números 31 versículo 8. Dice la palabra del Señor: y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evín, Requín, Sur, Ur y Rebá, y los 5 reyes de Madián, y también mataron a espada a Balaam. ¿Cómo puedo terminar con el camino de Balaam o con el espíritu de Balaam? Use la palabra, hermanos. Usando la palabra, la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Con la palabra, practicando la palabra, eso nos alejará, nos limpiará, número 1, de toda avaricia, de toda maldición, de mal hablar y de jurar en vano, de pactar en vano, de comprometernos en vano, hermanos. La palabra nos ayuda a ti y a mí para ser certeros y seguros que cuando decimos que sí, es que sí es. Cuando decimos que no, es que no es. Estamos en el camino de la verdad y tenemos que ser verdaderos. Amén. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar para decirle al Señor que nos ayude
Si hemos estado nosotros practicando esto, tenga cuidado, porque lo puede apartar. Siga en ese camino recto, ese camino seguro, que es el camino que nos lleva a la verdad. No a Balaam, no a Caín. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, hermano. Con todo respeto vamos a hacer esto delante de Dios. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo en esta hora. Levante sus manos a Dios. Y Dios ha hablado esa palabra para ti y para mí. Dios ha hablado esa palabra para ti y para mí en esta hora. Dile: Señor, gracias, porque tú me has hablado fuerte. Tú me has hablado claro, Señor. Tú me has hablado, Señor, con convicción, Padre. He recibido esa palabra, Señor, en mi corazón. Y ahora, Señor, que tu palabra cumpla, Señor, el propósito por el cual la enviaste a mi corazón. Yo no quiero, Señor, estar en el camino de Balaam. Yo no quiero, Señor, estar en ese camino, Padre, que me va a robar la bendición. Quiero permanecer, Padre, en el camino seguro, en el camino recto, que me lleve, Señor, a la vida eterna. Porque tú me juzgarás, Dios. Tú me juzgarás, Padre, por ese camino en el cual yo voy caminando, Dios. Ayúdame, Señor, para instruir a mis hijos. Ayúdame, Señor, para instruir, Señor, a tu pueblo, Padre. Ayúdame, Señor, para instruir, Señor, a todo aquel que está a mi alrededor, Dios. Señor, quiero cerrar la puerta de la avaricia. Quiero cerrar la puerta de la maldición, Señor, de la iniquidad, de la maldad. Quiero cerrar la puerta, Padre, de comprometerme a la ligera, Señor. Quiero ser un hombre franco. Quiero ser un hombre verdadero. Quiero ser un hombre leal, honesto, justo, verdadero, Padre. Cuando digo que sí es sí, cuando digo que no es no. Quiero terminar, Señor, con ese espíritu, Padre, en los corazones que andan rondándolo, Padre. Envío, Señor, una palabra para que tú pongas y levantes muros de protección sobre ese corazón, Padre, y pongas una convicción verdadera en ese corazón, y que declaren con convicción que el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre ese corazón, que ningún poder tiene el príncipe de este mundo sobre cada uno de mis hermanos. Un muro de protección en su pensamiento y en su corazón, Padre. Levanta, Señor. Pon ahí un ángel con una espada desenvainada, Padre, para que ese espíritu no se acerque, Dios, y que mis hermanos permanezcan en ese camino, Señor, en ese camino hasta que tú vengas por ellos, o que tú te los lleves, Padre. Que ellos permanezcan firmes, fieles, hasta que tú, Señor, los llames a cuentas o te los lleves, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, por esta bendita bendición. Gracias, Padre, porque es un alimento que conforta, Señor, nuestro corazón, que anima, Señor, nuestra vida, sana, Señor, nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ofrézcale unas palmas al Señor, de ofrendas al Señor, hermano, con todo su corazón. Fuerte la ofrenda de palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta mañana que está con nosotros y que nos ha traído para enseñarnos su hermosa palabra en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén.